general y a partir de del fin de la Segunda Guerra Mundial, todo un sistema político en el cual se hacen concesiones al movimiento obrero, sobre todo a las demandas de jornadas de 8 horas, prestaciones sociales, jubilaciones, pensiones, salud gratuita, educación gratuita, toda una serie de prestaciones de las cuales se encargó el Estado. Los estados socialdemócratas en Alemania, en los países nórdicos, en gran parte en Inglaterra, aunque con otro nombre, el Partido Laborista, en Estados Unidos con el welfare, todo es un sistema político en el cual el Estado no responde directamente o solamente a la clase de los capitalistas, sino que hace concesiones a los trabajadores. Entonces, corresponde ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, sí, corresponde a una época de crecimiento económico muy fuerte. Después de la Segunda Guerra Mundial, las tasas de crecimiento en todos los países fueron muy altas. Debido a que abrazaron el sistema capitalista, ¿no? Sí. Después de la caída del muro de Berlín. No, estamos hablando del 45, del año 45, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Que empieza la Guerra Fría. Empieza un auge, ¿verdad?, de crecimiento económico capitalista en todo el mundo, excepto en los países coloniales, ¿verdad? Pero en general en Europa, en Estados Unidos y en México también, el crecimiento es muy acelerado. Eso permitió que las altas tasas de ganancia se compartieran con los obreros, con los trabajadores. Entonces, eso permitió, por ejemplo, acabar con el desempleo o reducirlo mucho, reducir el desempleo, pagar salarios más o menos buenos, salarios buenos y prestaciones, sobre todo estabilidad en el empleo, ¿verdad? O sea, que la gente podía durar 30 años en un solo empleo. Había empleos formales durante todo el periodo en que el esquema de la socialdemocracia funciona en Europa y en Estados Unidos. Tienes crecimiento económico y prestaciones para los trabajadores, empleos bien remunerados y estables. Se permite la asociación en sindicatos, los sindicatos son fuertes. Es un estado que en algunos lados se le llegó a llamar estado de bienestar. Es un conglomerado, ¿verdad?, en donde hay democracia, elecciones periódicas y prestaciones sociales, no solo los derechos políticos tradicionales de un estado burgués, ¿verdad? O sea, hay que recordar que hay varias oleadas de democracia. La primera oleada de democracia solo consistió en derechos políticos, ¿sí? Después, cuando ya tenemos esquemas socialdemócratas de gobierno, aparecen derechos sociales, muy importantes, a la educación gratuita, a la salud, el derecho universal a la salud, las jubilaciones, las pensiones, todo eso es parte de un conglomerado político, social, que se llama democracia. Se le puede llamar de esa manera. En Estados Unidos se le conoce como welfare state, pero viene a ser el equivalente a la socialdemocracia europea, francesa, alemana. Entonces, de cierto bienestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque del 45 al 75 es el periodo de mayor crecimiento económico que ha habido en la economía mundial, y es al mismo tiempo el momento en el que hay más prestaciones y seguridad en el empleo, derechos sociales. ¿Qué tanto tiene que ver el Plan Marshall? El Plan Marshall desató eso en Europa, ¿verdad? Porque Europa quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial y la intervención de Estados Unidos incentivó, pues, con las ideas de Keynes que se habían aplicado ya en Estados Unidos, ¿verdad?, de activar la economía mediante el empleo, dar empleo para reactivar la economía, en vez de reducir el empleo, aumentar el empleo y los salarios para que
economía se reactive con un mayor consumo. Ahí Fernando Pedrosa habla del socialismo a partir o que surge del liberalismo económico, por así decirlo. A ver, otra vez. Fernando Pedrosa habla de que el socialismo nació a partir del liberalismo económico. ¿Por qué? Porque aquí dice que hablaban de libertad, igualdad y fraternidad. Donde el liberalismo hablaba obviamente de la libertad y el socialismo a la igualdad, hacía referencia a la igualdad. Entonces la socialdemocracia trató de reconciliar estos dos términos. Más o menos se puede decir. Y entonces se juntaron las dos cosas, ¿verdad? Derechos políticos más derechos sociales. En México tuvimos también una fase de Estado benefactor. ¿Cómo se le dice? Porque más bien en Estados Unidos y Europa, aquí es un Estado creo que proteccionista. No, asistencial. Proteccionismo es para la economía, no dejar entrar nada en la frontera, proteger la frontera. Okay. No tiene nada que ver. Pero estuvo asociado el proteccionismo con el desarrollo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. Cada país trató de desarrollar su propia industria nacional. México hizo su propia industria, empezó a hacer su propia industria. En los 40, 50, 60, todavía en los 70, había ese impulso de industrialización y de crecimiento del mercado interno y de estado asistencial, prestaciones, educación gratuita, todo eso que es parte de ese mismo esquema socialdemócrata que se vio en Europa. Pero a lo que vas a llegar es a ver que este esquema entró en crisis en finales de los 70, ¿verdad? Cuando aparecieron nuevas reivindicaciones, cuando empezó la crisis de la socialdemocracia europea, que ya no pudo dar respuesta a las nuevas demandas. Se habla mucho de una crisis por nuevos movimientos sociales. O sea, los obreros dejaron de ser protagonistas de las luchas políticos sociales y empezó a haber otro tipo de movimientos. En los 60 empezó el pacifismo. Poco a poco se desarrolló después de la guerra de Vietnam el pacifismo. En Estados Unidos. En Estados Unidos y en el mundo empezó el pacifismo. Empezó el ecologismo. Todo eso, la socialdemocracia europea no sabía qué respuesta darle. Porque, ¿a quién le toca esa responsabilidad de cuidar el ambiente? No había agencias especializadas para cuidar el ambiente. El ecologismo se desarrolla el feminismo en los finales de los 60, los 70, el Estado tampoco sabía qué hacer, no había nada previsto. O sea, por ejemplo, que una mujer tuviera tiempo para criar a su hijo recién nacido, pues era algo muy, pues no era común, no se había pensado en eso, ¿no? Entonces el feminismo va a reclamar el derecho de la mujer al aborto, el derecho a tener tiempo para cuidar a sus hijos después del nacimiento, 1 año, 6 meses, 3 meses. Empieza el pacifismo, el ecologismo, el feminismo, y después otras luchas, por ejemplo, las luchas de los gays, ¿verdad? Las luchas para obtener cuidados médicos para los que tienen SIDA, y toda una serie de demandas nuevas. La socialdemocracia no pudo responder de inmediato. Aparte que en el consenso de Washington, que fue como en 73, los economistas más importantes de las grandes potencias decidieron frenar las expectativas o la expansión de las demandas. Y entonces
en vez de socialdemocracia lo que vamos a tener es neoliberalismo. O sea, el esquema de la socialdemocracia con prestaciones sociales duró del 45 hasta el 75, máximo el 80. Esos son los años del esquema socialdemócrata del siglo XX. Del 75 para acá, la socialdemocracia ha ido en retirada y se impuso el neoliberalismo. Hoy ya hablar de socialdemocracia es hablar de un pasado que ya terminó, ¿verdad? Porque lo que se ha hecho a partir del 75 para acá es recortar beneficios y prestaciones. El Estado empezó a descargarse de tareas y de funciones, empezó a privatizar servicios, empezó a delegar en los empresarios algunas tareas. Las empresas que estaban a cargo del Estado pasaron a manos de los particulares. Los bancos que llegaron a ser del Estado, por ejemplo en México, se privatizaron y volvieron a manos privadas. Todo se privatizó para que cada individuo se resuelva sus problemas por sí mismo sin el apoyo del Estado. Hay un autor, Robert Nozick, que tiene un libro que se llama El Estado Mínimo. ¿Sí? A partir de ahí y del Consenso de Washington cambió la concepción del Estado. Aparte entran los procesos de globalización, etcétera. Después aparece la globalización como un tema, pero o sea, el esquema socialdemócrata de pleno empleo, de prestaciones para los trabajadores, de seguridad social, todo eso se empezó a derrumbar en los 70, finales de los 70. Primero en Inglaterra, luego en Alemania, luego en Francia, luego en el resto de Europa, ¿no? Entonces, si antes te jubilabas a los 60 años, ahora te jubilas a los 70. Si antes tenías derecho a un empleo seguro, al seguro al desempleo, todo eso se ha perdido. Y entonces aparecen con el neoliberalismo los empleos mal pagados, de medio tiempo, part-time, empleos de tiempo parcial, ¿no? Empleos sin beneficios, sin prestaciones, el Estado se va reduciendo, ¿verdad? Se reduce el papel se del había Estado. expandido con la socialdemocracia, el Estado creció, absorbió muchas funciones. Exacto. El neoliberalismo es la respuesta, la reacción en contra del crecimiento del Estado. Ya había crecido mucho por tantas demandas obreras y sociales. El Estado había estado creciendo y daba cada vez más servicios y prestaciones. Llega el neoliberalismo y entonces lo que tienes es que el Estado ya no puede con todas esas presiones. Ya no puede porque los capitalistas ya no quieren contribuir al desarrollo social. Y entonces empiezan a quitarle funciones al Estado y se va haciendo chiquito. Había crecido del 45 al 75 el Estado. Y del 75 para acá es puro reducirlo, y que cada quien se pague sus servicios médicos y la educación y los servicios básicos. Por eso está en peligro ahorita el Seguro Social en México. De hecho, creo que ya se aprobó, o sea, según la ley del IMSS, de los que alcanzaron, por así decirlo, a dar, a partir del 98 ya no tienen seguro. Por ejemplo, nuestra generación ya no tiene derecho a seguro por parte del IMSS. Sí, o sea, ya es como cada que vez están descargando en los privados, han crecido más los hospitales privados que los públicos, y no hay medicinas en los públicos, tienes que comprarlas en las farmacias. Han proliferado las farmacias del Dr. Simi, Guadalajara, la farmacia del ahorro. O sea, le están dando a la población la única opción de comprar en el mercado los medicamentos, ya no recibirlos gratis en el Seguro Social. Y así ha estado sucediendo en todos los países, incluso los más avanzados. Si te jubilabas a los 60, ahora te jubilas a los 70, 65. O sea, cada vez
tienes que trabajar más tiempo, disfrutar menos la vida. Si empiezas a trabajar a los 20 y antes te jubilabas a los 50, ahora te jubilas a los 70. Ujú. Entonces, Y ahora con el nuevo sistema de pensiones ya no te dan tu liquidación o tu pensión completa, sino que te la van soltando de mes por mes 2,000 pesos o así. Y eso también creo que es una mala forma, porque cuántas personas no van a poder disfrutar del dinero completo de todo un trabajo, toda una vida trabajando, y al final el Estado o quien maneje ese dinero se va a terminar apropiando de ese dinero que pues en realidad no le pertenecía, y la persona tuvo que estar batallando porque con 2,000 pesos no sobrevives todo un mes. Así que ese sistema de pensiones también viene como que a mermar el bienestar de la persona a la que le está... o sea, el esquema socialdemócrata que fue del 45 al 75 del siglo pasado, pues fue una buena época, digamos, relativamente, ¿verdad? Porque pues, Por algo no se pudo sostener. había educación para todos, o casi todos, había salud, se crearon instituciones de salud, o sea, fue un avance. El Estado socialdemócrata de los países europeos y de Estados Unidos, incluso de México, fueron quizá por el mismo empuje del capitalismo que estaba creciendo. Del 78 para acá, el capitalismo ya no crece a ese ritmo, crece muy lentamente. La población ha crecido a un ritmo muy acelerado comparado con el crecimiento de la economía. Entonces las ganancias de las empresas ya no dan para sostener un Estado fuerte, o no quieren sostener un Estado fuerte.